separadas. El momento constituyente significa, según Bruce Ackerman, que es académico de la Universidad de Yale y experto en Derecho Constitucional, sostiene que grandes ocasiones en la vida política en que la gente interviene más directa y autorizadamente. Durante estos episodios, una ciudadanía de masa interviene más directa y autorizadamente. Durante estos episodios, una ciudadanía de masa insiste en hacer algo más que elegir a sus gobernantes, es decir, pone un poco más de presión y pone un poco más de presión a sus gobernantes. En estos momentos constitucionales o episodios que se llaman, en los que la ciudadanía habla con un acento distinto de lo que lo caracteriza durante una política normal. Esto fue lo que en Chile fue el estallido social y que llevó de alguna manera a este momento que estamos viviendo y que se generó por esta instancia. En Suecia, por ejemplo, lo que nosotros entendemos es que no existe una constitución como la conocemos en Chile, más bien son un conjunto de leyes fundamentales que organizan el poder y que no se construyeron después de algún momento constituyente como lo que estamos viviendo en Chile. A diferencia de Colombia, que se parece sí mucho más a nuestro país, porque en 1988, tras una fallida reforma política que pretendía extender la participación ciudadana y evitar corrupción administrativa, dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso una convocatoria, una Asamblea Nacional Constituyente, movimiento que surgió luego de un marco de violencia que agitó a Colombia durante esta década. Bueno, ahora vemos también que en Colombia están pasando algunas cosas similares a lo que nosotros vivimos en octubre. Vamos a ver cómo eso avanza y vamos a ver si Humberto nos puede aclarar un poco también eso cuando se sume a la sesión. Bueno, voy a presentar ahora a los panelistas. Contamos con la presencia de Elisa Pelin. Ella es politóloga y analista en jefe del think tank europeo Arena ID. No sé si lo pronuncié bien. Sí, muy bien. Ha sido asesora política del ministro de Relaciones Exteriores de Suecia. Actualmente es representante en el país del Innovation in Politics Institute. Gestora de los premios European Innovation in Politics Awards y de European Capital and Democracy Initiative. Gracias, Lisa, por aceptar nuestra invitación. Agradecemos también a la Embajada de Suecia que nos ayudó. Está Oscar Stremson, embajador conectado, así que muchísimas gracias, Oscar, y a todo el equipo de la Embajada. Bueno, también está con nosotros Marco Moreno. Marco es director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Leiden en Holanda. La idea es que Marco nos pueda también comentar respecto a cuál es su visión y su análisis respecto a lo que estamos viviendo. Así que, ¿les parece si comenzamos? Lisa, creo que tú tienes unas slides que quieres compartir con nosotros, así que vamos a comenzar con una breve presentación de Lisa, de Marco y de Humberto cuando se sume, y después vamos a iniciar la ronda de preguntas, que yo creo que es lo más interesante para poder compartir las opiniones de las personas que están ya conectadas. Son más de 55, así que muchísimas gracias a todos los que se han sumado. Adelante, Elisa. Bueno, muchas gracias, Karina. Hola, Oscar. Agradezco mucho la posibilidad de estar aquí con ustedes hoy día. Voy a tratar de compartir. Son algunas ilustraciones nada más. Mi gratitud a CREAB y a la Escuela de Gobierno de Universidad Central por haberme invitado a contribuir a esta serie de encuentros online de Mirador Constitucional. Es un gran honor, sobre todo poder estar aquí con Humberto de la Calle. Espero que se pueda conectar con nosotros ahí al rato. Y compartir nuestras experiencias desde Suecia y desde Colombia ante esta situación excepcional y también fascinante en la cual se encuentra Chile. Espero poder dar un aporte que sea de alguna forma útil. El proceso para llegar a una nueva constitución es un proceso que en sí es interesantísimo. Es, diría yo, una posibilidad excepcional de educación cívica, de aprendizaje público, de aprender y decidir cómo vivir juntos en una sociedad, cómo abordar conflictos, cómo llegar a compromisos, cómo llegar a acuerdos, a soluciones comunes. Es una gran, diría yo, experiencia democrática. ¿Cómo fueron los procesos constitucionales en mi país, en Suecia? A ver, ¿cómo voy a poder? A ver, ya.
¿Cómo fueron los procesos constitucionales recientes en Suecia? ¿Fueron exitosos? Es una pregunta que nos hemos puesto. Bueno, en tiempos modernos el proceso constitucional más importante y más significativo, sin duda, era la introducción del derecho universal al voto. Ya han pasado 100 años. Es el proceso que llegó a la decisión el 17 de diciembre de 1918 de introducir el voto universal para hombres y mujeres. La decisión fue tomada en la sombra de la Revolución Rusa, pero también a la sombra de una pandemia global, la gripe española. Así que aquí estamos en dos procesos bastante similares. Fue sin duda un gran momento la introducción del voto, pero todavía en 1933 el rey tenía poderes políticos muy importantes en Suecia y todavía en 1933 todas las leyes fueron puestos al rey, dirigidos al rey, se dice konungen, que se pone ahí en el medio, y todas las propuestas de leyes fueron firmadas con reverencia sumisa, aunque fuera firmado por el primer ministro. De las reformas constituyentes más recientes, que a lo mejor es más interesante saber, es la adopción de la Constitución Política en 1974. Hasta ese entonces el rey todavía mantenía sus poderes formales. Digo esto para dar alguna impresión de cómo Suecia, a pesar de tener una constitución de dictadura, porque el rey es una persona no electa, aún mantenía poderes políticos. Así en esta situación estuvimos hasta el año 1974. Esta foto muestra la última reunión de gabinete moderado por el joven rey Carlos XVI Gustavo. No puedo, como lo mencionó Karina aquí en el principio, mencionar algún momento constitucional tal como vive Chile ahora. No hemos vivido momentos dramáticos de esta magnitud, pero quisiera decirles que sí hay esos momentos y hay mucha inspiración de cómo gente se pone juntos como ciudadanos, aprenden juntos a innovar la política, a hacer política de otra forma y de canalizar protestas, descontento en reformas que puedan ser de mucha inspiración. Puedan ver en el Innovation in Politics Institute. Aquí tengo un pequeño video, a lo mejor nos dará tiempo para verlo después. Como lo mencionó Karina en el principio, la Constitución de Suecia no es una constitución como lo conocemos en muchos otros países, sino que es un conjunto de leyes, 4 leyes fundamentales. Es, primero que nada, la Constitución política, la que se adoptó en 1974, establece la forma del gobierno del país. Luego también que forma parte de ese conjunto de leyes fundamentales, la ley de sucesión, porque todavía tenemos rey y tenemos una princesa principal que va a suceder en algún momento al rey, entonces hay una ley de sucesión. Hay también una ley de libertad de prensa, que también es fundamental, y la ley fundamental de la libertad de expresión. Yo quisiera destacar algunos rasgos de lo que se podría llamar la constitución política sueca o estas leyes fundamentales. Este es el primer capítulo del rey fundamental de gobierno, la constitución política. Contiene una página nada más donde se menciona el contenido político. Los demás 15 capítulos de la Constitución son consagradas solamente al marco de la política, al cuadro, al cómo de la política, pero no el qué. Quiere decir el funcionamiento del gobierno, la forma de toma de decisiones. Es algo muy formal, bastante aburrido. No creo que la gente se interesaría salir a la calle para que se hagan cambios a esa constitución. Yo creo que eso sería uno de mis aportes hoy, esta mañana, que se puede tener un estado de bienestar, un modelo económico que funciona,
un bastante alto nivel de vida sin que todo esto sea inscrito en la Constitución. En la Constitución hay 2 o 3 frases nada más, les voy a leer, que suman lo que es el contenido, digamos, social de la Constitución. Dice: el bienestar personal, financiero y cultural del individuo deben ser objetivos fundamentales para las actividades públicas. Objetivo nada más, pero no el cómo. En particular, el sector público debe garantizar el derecho al trabajo, la vivienda y la educación, así como servicios sociales, seguridad social y buenas condiciones de salud. Punto. También pone: el sector público debe promover un desarrollo sostenible que conduzca a un buen medio ambiente para las generaciones actuales y futuras. Entonces, dice nada más: trabajo, vivienda, educación, servicios sociales, seguridad social y salud, un desarrollo sostenible, pero no cómo llegar, no cuáles serán los impuestos para financiar, ni exactamente cuáles serán la organización de las escuelas, ni cómo se organice el sector de la salud pública. Todo esto es parte de otras leyes y no de la Constitución. Yo entiendo que en Chile las expectativas para la nueva Constitución son altísimas, y con razón. Fueron unos movimientos populares masivos muy importantes, y hay expectativas. Chile tiene algunos de los resultados mejores económicos de los países de Latinoamérica, pero se ha mostrado incapaz, ¿verdad?, de cubrir las necesidades básicas de muchos de los ciudadanos chilenos. Y es un modelo entonces económico que no cumple con los estándares de una sociedad justa, y parece que hay una falta de conexión entre la élite y la gente, que se ve obligada entonces a salir a la calle. Y si no queremos que vuelvan los militares a salir a la calle, esta es, creo yo, la cuestión clave. La próxima vez, con la nueva Constitución, ¿hasta dónde llegará el descontento? Y aún más importante, creo yo, es la cuestión: ¿hacia dónde se dirige el descontento de la gente la próxima vez? ¿Va a ser dirigida hacia la Constitución, hacia el Corte Supremo de la Constitución, o va a ser dirigida hacia los políticos, que de hecho tienen el poder de hacer los cambios sociales que la gente tiene el derecho de proponer y de esperarse? Entonces, y también la próxima vez que la gente sale a la calle, habrá una Constitución que da la oportunidad de la gente de proponer soluciones concretas, o hay nada más un descontento por esperanzas que no hayan podido ser resolvidos con la Constitución. Entonces, yo quisiera, si tengo algunos minutos más, mencionar nada más 2 rasgos de la Constitución sueca que podrían ser de algún interés en este proceso interesantísimo que vive Chile ahora. 2 rasgos de la Constitución. El primer rasgo es el principio de la transparencia pública. Se dice offentlighetsprincipen. Entonces, ¿cuál es el principio de la transparencia pública? Es fundamental en el sistema legal sueco y significa que el público, sean individuos, organizaciones, periodistas, medios de comunicación, todos tienen derecho a conocer y a acceder a información sobre todas las actividades del Estado y de los municipios, toda la administración pública. Entonces, quiere decir acceso a todo lo que se puede considerar documentos públicos, y documentos públicos son el correo, son todo tipo de medio que contiene información, textos, imágenes, grabaciones, y un documento vuelve público en el momento en que es producido o recibido por una autoridad pública. Esto incluye memorandos, borradores, incluyendo decisiones, y la regla principal es que todos los documentos de la administración pública sean públicas. O sea, si hay naturalmente algunos documentos que no pueden ser públicos, pero hay que tomar una decisión, y es la excepción. La regla general es que todos los documentos son públicos. Y este principio nos ha servido bien
sobre todo para combatir la corrupción, pero también como herramienta de la participación popular en todas las decisiones, como se puede saber cuáles han sido los documentos en los cuales fueron basadas las decisiones, cómo pensaron los políticos, qué información tenían cuando se tomaba la decisión. Así también se puede promover cada vez más la participación popular. Otra institución legal que es constitucional y fundamental del sistema político sueco es la regla que todas las propuestas de decisión son enviadas a diferentes sectores sociales y actores sociales para que puedan dar su opinión sobre la propuesta. Eso quiere decir, cuando se ha hecho un borrador para una propuesta de ley, un borrador para una decisión, sea en una asamblea municipal como la que vemos en la foto, la regla es que se envíe a los actores que puedan tener conocimientos, experiencias, que serán expertos, pero también al público en general, para que ellos aporten sus pensamientos, sus conocimientos, sus propuestas a esta propuesta. Entonces, estos cuerpos de referencia, como se le llaman, pueden ser sindicatos laborales, casi siempre se les manda a los sindicatos laborales y naturalmente también a asociaciones de empresarios. Se manda a organizaciones civiles como organizaciones estudiantiles, organizaciones del medio ambiente. Así que uno podría pensar qué hubiera pasado si las propuestas para cambiar los precios del metro en Santiago hubieran sido enviadas primero a todos estos actores para que pongan sus propuestas y a lo mejor podían cambiar. Esto es un ejemplo nada más de cuando se cambia una cuadra en una ciudad en Suecia. Primero que nada, naturalmente, el documento de la planificación es pública, es accesible a todo el mundo. Se manda una gran lista de actores que puedan tener opiniones, cosas importantes a aportar. Un ejemplo de este método es esto. Aquí se manda nada más un borrador, un memorando sobre una propuesta de cambio de ley que regula los impuestos sobre la tecnología ecológica. Y se manda a un número de agencias públicas, a la Junta Nacional de Vivienda, Construcción y Planificación, a la Asociación Sueca de los Coches Eléctricos y a la Federación de Agricultores Suecos, además a algunos gobiernos regionales como la región del norte de Suecia. ¿Por qué aporto esto? ¿Por qué quiero abordar estos rasgos de la Constitución sueca? Yo tengo la impresión de que Chile vive un proceso de polarización política importante que se evidencia en quienes que están en favor de las opciones de aprueba o rechazo para cambiar la Constitución y que tiene que ver con lo que se quiere para el país. Entonces, esto es importante, la cuestión de que si los procesos constitucionales polarizan o unifican. Yo creo que cualquier proceso político puede polarizar, sobre todo si se reduce a una cuestión compleja a un sí o un no. Obliga a la gente a tomar posiciones que por definición son polarizadas, entre el sí a un extremo y el no al otro extremo. El Brexit, por ejemplo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es un ejemplo de un proceso político que ha sido enormemente destructivo por tratar de hacer de un problema muy complejo, es decir, la relación entre un país miembro y la Unión Europea, y a una cuestión de votar en favor o votar en contra, aprobar o rechazar. Quisiera terminar para abordar el tema que también era una de las preguntas que Karina me había propuesto que podía abordar en esta introducción. ¿Es posible construir una constitución desde una página en blanco? ¿Tiene legitimidad si se llegó a eso por la presión de la ciudadanía por cambiar? Yo diría que es imposible. Yo creo que en la ciencia política utilizamos el concepto de dependencia del camino, path dependence, para explicar el hecho en que una sociedad tiene que
desarrollarse dentro de su propio marco, las instituciones políticas, las instituciones sociales, el lenguaje, la historia. Todo esto da un camino por donde es más probable que los procesos vayan a pasar. Eso no quiere decir que no se puede cambiar, pero que un cambio dentro del marco dado por la historia, las experiencias comunes, son mucho menos difíciles y mucho más probables que los cambios que salen del marco, que atentan un rompe más radical con el pasado. Yo diría, para terminar, que un cambio es posible, incluso cambios radicales, pero propuestas radicales tienen más probabilidad de éxito si se inscriben en una tradición. Por eso creo yo, nunca se sale de una página en blanco. Siempre hay antecedentes, siempre hay tradiciones, siempre hay un camino. Y para los progresistas, que yo pertenezco a un movimiento progresista soportado por los sindicatos laborales de Suecia, que quieren lograr más igualdad, una mejor distribución de las riquezas, mejores oportunidades para todos los chilenos, esos progresistas deberían preguntarse cuáles han sido los mecanismos más exitosos para incrementar la redistribución de recursos en el pasado. ¿Qué podemos aprender de esos procesos para llevar adelante los procesos que estamos? Y para terminar, yo diría que el momento más importante constitucional, como mencionaba yo, en Suecia era sin duda el derecho al voto. Pero yo creo que el movimiento que nos llevó al derecho al voto era de hecho un momento social, era un movimiento que quería los 8 horas de trabajo a diario, era un momento que quería una mejor distribución de las riquezas en Suecia, era un momento que quería la educación para todos. Pero yo creo que aprendieron en ese momento que el derecho al voto es el primer paso nada más. Los retos, los sueños que llevaron los sufragistas, el derecho a la educación, el fin del desempleo, el derecho a viviendas sanas, el derecho al transporte público accesible, no se materializan con la Constitución, no se materializan con el derecho al voto, sino que esas luchas políticas continúan y tienen que continuar elección por elección y luego en el Parlamento, votación por votación y ley por ley. Muchas gracias. Ahí termino mi introducción. Muchísimas gracias, Lisa. La verdad que siempre es interesante saber y conocer en detalle cómo se maneja el tema social de Suecia y sus ciudadanos, cómo se maneja cómo actúa la clase política, que hace un tiempo salió un artículo en la BBC donde hablaba cómo era la vida de un diputado. La verdad que es un mundo bien interesante a estudiar y analizar. Yo creo que las comparaciones a veces pueden ser odiosas o no, pero obviamente las diferencias culturales son importantes, pero es súper interesante conocer un poco más y ojalá que los asistentes puedan hacer preguntas respecto a, vamos a estar consolidando las preguntas y después de la presentación de Marco vamos a compartirlas. No sabemos, en verdad, siendo súper transparente, qué le pasó a Humberto de la Calle, lo hemos tratado de contactar telefónicamente, habíamos hablado hace un rato atrás, espero que no sea nada grave, y les pedimos las disculpas correspondientes a las participantes, y bueno, no sé si se llegará a conectar, espero que no sea nada de cuidado para él. Marco, tus 10 minutos, adelante. Gracias, Karina. Primero, decir que estamos muy contentos con esta alianza que estamos realizando con CREAR Chile, porque efectivamente sentimos que es necesario hacer una contribución a este proceso, ¿no? Y creo que dos instituciones, una académica y otra que está inserta en el mundo de los asuntos públicos, deben potenciarse para poder justamente hacer esa contribución, ¿no? Utilizar todos estos espacios, conocer una experiencia tan interesante como la que nos contaba Lisa. Yo creo que a quienes sean electos constituyentes el próximo año, en abril, ¿no? Habría que darles una posibilidad de conversar con Lisa, porque realmente a mí me sorprendió mucho lo que ella contó respecto al caso sueco, ¿no? Que a lo que no estamos acostumbrados. Por lo tanto, creo que esta ha sido una súper buena instancia, creo que un acierto
el poder haber organizado este panel, digamos, este primer encuentro de diálogo constituyente, porque creo que está haciendo una contribución importante. Dicho eso, quisiera plantear dos o tres cosas que, a la luz de lo que planteaba Lisa y lo que planteabas tú, Karina, respecto de los temas centrales de la conversación que vamos a tener hoy día. Primero, sobre el momento constituyente, y lo comparo con el caso sueco, porque efectivamente Lisa dice el momento constituyente en Suecia es el momento, ¿no es cierto?, electoral, la votación. Y nosotros no lo estamos viendo así, en América Latina y en Chile lo estamos viendo, ¿no es cierto?, como momentos excepcionales, ¿no? En este caso, un momento constituyente después del otro gran momento que tuvimos, que fue hace 30 años, 32 años, el plebiscito del año 1988, que puso fin, ¿no es cierto?, en los hechos, digamos, desde el punto de vista formal a la dictadura, porque eso abrió la posibilidad de tener elecciones libres, y por lo tanto ese plebiscito, ocurrido hace 32 años, ¿no?, de alguna manera fue el hito anterior al que tenemos a este. Sin embargo, a propósito del momento constituyente, el año 1989 tuvimos un segundo plebiscito del cual prácticamente nadie se acuerda, ¿no? Y en ese plebiscito, que fue al año siguiente, ¿no?, digamos, se reformaron un conjunto de leyes, un número muy importante de leyes en la Constitución del 80, pero de ese plebiscito nadie se acuerda, ¿no? Y toda nuestra referencia es del año 88, por toda la épica, por todo el simbolismo que tuvo seguramente ese plebiscito del 88. Y después del año 2005 sabemos que se introdujeron un conjunto de reformas a esta Constitución del 80 durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Él, digamos, fue quien llevó e impulsó adelante ese conjunto importante de reforma, pero tampoco pareciera ser que en el imaginario de la gente está presente estos dos hechos. Y sin embargo, estos momentos más de tensión, más de una pulsión ciudadana, como fue el año 88, como fue el año 2019, el año pasado con el estallido social, que dio lugar al momento constituyente. Recordemos que fueron las movilizaciones que se produjeron durante los días siguientes al 18 de octubre, que impulsaron la conformación de un acuerdo en el Congreso, de parte de prácticamente todas las bancadas, la gran mayoría de ellas, para tratar de canalizar, ¿no es cierto?, tratar de darle conducción a esa pulsión ciudadana que estaba fuertemente instalada en las calles, y eso llevó lugar, ¿no es cierto?, o dio lugar a abrir el cambio a la Constitución, ¿no? Esto fue refrendado después, un poco tarde, por parte del gobierno, porque el presidente quizás pudiera haber asumido un liderazgo mayor, ¿no es cierto?, en llevar adelante. Pero finalmente se concretó esa idea, y por lo tanto, esta idea del momento constituyente, y es bien interesante lo que plantea Lisa, justamente nos muestra las diferencias que tenemos en relación a América Latina y lo que pasa en Europa y particularmente en Suecia. Nosotros asociamos los movimientos constituyentes a situaciones, ¿no es cierto?, en donde se producen grandes movimientos que llevan, ¿no es cierto?, o que impulsan los procesos de cambio, ¿no? En Suecia, más bien, por lo que nos contaba Lisa, estos procesos son regulares, se hacen y se entiende que el momento electoral es parte de ese momento de cambio, que nosotros no lo entendemos así, por lo tanto ahí hay una muy buena enseñanza. Respecto del segundo tema que también planteaba Lisa, acerca de los contenidos de la Constitución. Nosotros hoy día estamos, digamos, muy fuertemente preocupados del plebiscito, que va a ser en pocas semanas más, ¿no es cierto?, en donde de manera inédita, esto es bastante inédito en el mundo, las chilenas y los chilenos vamos a pronunciarnos sobre dos cuestiones, no sobre una, sobre dos cuestiones, sobre si queremos o no cambiar la Constitución, y para eso nos van a dar una papeleta, y en segundo lugar sobre el mecanismo que vamos a utilizar para cambiar la Constitución. Sabemos, quienes nos están escuchando, ¿no es cierto?, que existen dos opciones, ¿no? La Asamblea Constitucional, integrada 100% por ciudadanos, y una Asamblea mixta, que está integrada por la mitad de los actuales parlamentarios y parlamentarios en ejercicio, y la otra mitad por ciudadanos 100% electos. Entonces, de manera inédita, porque la mayoría de los plebiscitos son siempre sobre una cuestión sobre la que se pregunta. En este caso vamos a preguntar sobre dos cuestiones, ¿no es cierto?, sobre si queremos o no el cambio, sobre qué mecanismo vamos a utilizar para desarrollar ese cambio, ¿no? Pero como digo, estamos muy preocupados de eso, pero despreocupados, creo yo, que no ha habido una suficiente discusión, y quizás lo hagamos desde esta iniciativa que estamos haciendo con Crear Chile,
discutir sobre cuáles son los contenidos esenciales respecto de los que deberían estar presentes en una constitución. Lisa hablaba de que en el caso sueco son los esenciales y no están todas las cosas. Nosotros en América Latina y en Chile tenemos expectativa de que desde las pensiones, el sistema de salud, el sistema educacional, el sistema de transporte, el medio ambiente, todo debe estar regulado en la Constitución, ¿no? Y evidentemente yo ponía atención a lo que decía Lisa porque efectivamente en el caso sueco no son todos los temas que están regulados, sino que hay otras leyes que pueden irse modificando, pueden irse cambiando, ¿no es cierto?, que regulan temas que son importantes, ¿no es cierto?, pero nosotros tenemos la idea, ¿no es cierto?, de que todo debe estar en la Constitución. Me gustaba mucho lo que decía Lisa respecto de lo esencial que está establecido, ¿no es cierto?, podríamos decir, en la principal cuestión a la que debe estar resuelta en la Constitución, que es cómo, ¿no es cierto?, se distribuye el bienestar social, cómo hacen los poderes públicos para poder garantizar eso, ¿no? Ella lo señalaba en la Constitución o la institucionalidad sueca, y yo también tenía la referencia, que era el caso que me llamaba la atención, el caso holandés, ¿no? Porque en la Constitución de los Países Bajos, de Holanda, el artículo 20 dice algo muy parecido a lo que nos señalaba Lisa, porque el artículo 20 de la Constitución holandesa dice, y cito textual, los poderes públicos velarán por la seguridad de subsistencia de la población y por la distribución de la prosperidad material, ¿no? Súper sencillo, muy claro, son los poderes públicos los que tienen esa responsabilidad, ¿no? Y hoy día nosotros tenemos en Chile toda esta discusión de cuánto Estado, si el Estado subsidiario, el presidente acaba de sacar el fin de semana lo que llamó, ¿no es cierto?, un conjunto de 10 ideas, 10 mandamientos los llamó él, y el primer mandamiento de él, ¿no es cierto?, el mandamiento 1 dice que el Estado debe ser un Estado solidario. No queda muy claro a qué se hace referencia con un Estado solidario, ¿no? En cambio, es mucho más preciso en la explicación que daba Lisa respecto al caso sueco y en la que yo mencionaba en el artículo 20 de la Constitución de los Países Bajos, ¿no? En donde de alguna manera se dice con mucha precisión que son los poderes públicos los encargados de la distribución del bienestar social, ¿no? Y ese punto es un tema central. Por eso digo que nosotros, a través de esta iniciativa, debiéramos tener conversatorios para discutir justamente sobre el contenido, ¿no? Sobre el contenido, cuáles son los ejes de la reforma. Lamentablemente no podemos escuchar a Humberto Lacalle porque en el caso colombiano, por ejemplo, un eje de la reforma fundamental fue el tema de la descentralización, ¿no? Un aspecto clave que tuvo ese proceso, ¿no? Fue el impulso a la descentralización en el caso de Colombia, que lo ha llevado a ser un país bastante adelantado en América Latina, que tenemos, dejando de lado los países federales, pero los estados unitarios como Chile, por ejemplo, tienen un retroceso todavía muy significativo en el tema de la descentralización. En el caso colombiano, ese fue uno de los ejes centrales que estuvo en la discusión del proceso constituyente colombiano, ¿no? Y que se plasmó en la Constitución efectivamente del 91, en donde se estableció como elemento central la descentralización del país. Bueno, ¿cuáles son esos ejes que tenemos que discutir en Chile? Esa discusión no ha empezado todavía, ¿no? Y por lo tanto es una discusión que yo creo que con CREAP tenemos que aportar a través de un conjunto de diálogos como este, donde llevemos a actores relevantes a discutir sobre eso. Y el tercer aspecto, primero me refería al momento, luego a los contenidos, y el tercer aspecto al que yo quiero referirme tiene que ver con el proceso, ¿no? Nosotros, en el mejor de los casos, si el plebiscito se verifica efectivamente el 25 de octubre próximo, porque recuerden que todavía hay muchas dudas por parte de algunos, ¿no? Hay algunos actores que están planteando que si las condiciones sanitarias no están, como probablemente podamos tener algunos casos importantes de rebrote del virus después de estas fiestas, no podría realizarse porque no estarían las condiciones sanitarias, ¿no? Otros están hablando de que hay que ponerle un número, un guarismo, ¿no es cierto?, que garantice la legitimidad, hablan del 50%. Varios de esos parlamentarios que promueven esta idea fueron elegidos, todos ellos, con menos del 46% del padrón electoral, ¿no? Y hoy día están intentando llevar adelante un proyecto de ley que establezca que para que el proceso sea legítimo tiene que votar a lo menos el 50% del padrón, es decir, algo un poco más de 7 millones de personas habilitadas de un padrón de sobre 14 millones que están habilitados para votar. Entonces, el proceso
va a estar marcado por esta disputa que se va a dar fuertemente, ¿no? En el mejor de los casos, como digo, nosotros si tenemos plebiscito el día 25 y gana la opción del apruebo y gana, ¿no es cierto?, el mecanismo de la Convención Constitucional, vamos a elegir a nuestros delegados el 11 de abril del próximo año, ¿no? De ahí esos delegados van a tener 9 meses, ¿no?, para redactar una constitución, más 3 meses adicionales, es decir, podrían tener 1 año para redactar la constitución. Por lo tanto, en el mejor de los casos podríamos tener un texto, ¿no es cierto?, en abril del año 2022, ¿no? Un texto que el presidente tiene 60 días para someterlo, el presidente que va a ser electo además el 2021, fíjense ustedes todas las dificultades que tenemos, que va a tener que someter, ¿no es cierto?, a un plebiscito de salida que es obligatorio. Este plebiscito que tenemos ahora el día 25 de octubre es voluntaria la participación, el de salida es el único que tendría el carácter de obligatorio y tendría que someterlo. Por lo tanto, en el mejor de los casos podríamos tener, ojalá, ¿no es cierto?, un nuevo texto constitucional en el segundo semestre del año 2022. Entonces, digo que desde abril en adelante nosotros además tenemos el inicio de un ciclo electoral. Tenemos elecciones de alcaldes, concejales, por primera vez gobernadores que vamos a elegir a cargo de que son los responsables políticos a cargo de las regiones. Vamos a elegir diputados en noviembre, senadores, y vamos a elegir presidenta o presidente de la República. Entonces, todo eso al mismo momento en que los delegados constituyentes van a estar redactando la Constitución. Por lo tanto, probablemente esa discusión que se va a dar el próximo año, que va a ser muy intensa, pueda permear esa digamos, deliberación que van a hacer los delegados constituyentes. Por eso digo que es muy importante que pudiéramos hacer claridad respecto de cuáles son los temas para que no se contamine, ¿no es cierto?, el proceso para que el proceso electoral no contamine la redacción de la Constitución, ¿no? Y porque probablemente lo que puede ocurrir va a ser eso. Entonces yo creo que es muy importante entender, y también sobre el proceso hay que entender que se va a desarrollar en condiciones bien particulares. Yo creo que los chilenos de repente nos angustiamos más allá de lo razonable, ¿no es cierto? Y tenemos miedo a todo lo que esto pueda generar. Y la verdad, para ser honestos y bien sinceros, es que va a ser un proceso que se va a dar en un periodo en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, como decía Gramsci, ¿no? En un proceso o en un momento de un interregno político, donde vamos a tener, digamos, simultáneamente estos dos fenómenos, ¿no? Lo viejo que no está muriendo totalmente y algo nuevo que no sabemos qué va a ser ni cómo van a ser. Y eso inevitablemente genera incertidumbre, ¿no? Genera en algunos casos puede llegar a generar, ¿no es cierto?, angustia de no saber muy bien para dónde va. Por lo tanto, el año 2021 y 2022 van a ser muy complejos desde ese punto de vista, y por eso que es importante que nosotros podamos contribuir a una conversación que pueda hacer claridad, que pueda entregar elementos tan interesantes como los que nos planteaba Lisa, y creo que ese es nuestro principal desafío. Yo lo dejaría ahí, hasta ahí, Karina, para poder escuchar, digamos, preguntas o tener un diálogo. Muchísimas gracias, muy buen análisis, Marco. Mira, tenemos varias preguntas. La primera es para Lisa, es de Gustavo González. Bueno, les comento que tenemos más de 65 participantes, así que muchas gracias a todos por el tiempo y el interés de participar. Gustavo González pregunta, dice, en Suecia la privatización de los servicios del Estado, educación, salud, pensiones, son una realidad. A partir de esto, ¿el pueblo sueco podría impulsar un estallido social como el chileno exigiendo mayores derechos? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? En todo país puede suceder eso, pero yo creo que el sistema político en Suecia hasta ahora ha sido suficientemente abierto a la participación de organizaciones, de partidos políticos, de actores sociales, como para evitar que la gente tenga que salir a la calle y protestar para tener una voz. Yo creo que, y yo he visto que también pone esa cuestión Claudia Escalante, me está preguntando sobre ese sistema de poner a consulta, a propuestas de ley, a todas las propuestas que haga el gobierno a nivel nacional, a nivel municipal. Yo creo que ese sistema garantice una cierta
participación en lo que son las decisiones y evite que la gente tenga que salir a la calle. Ella pone la pregunta de que si también hay comisiones con expertos para preparar leyes. Sí hay, sí hay. Y de hecho, la más importante envío de consulta es cuando una comisión apuntada por el Parlamento o por el gobierno hayan llegado a una propuesta. Esas propuestas pueden tener 400 páginas. En abril uno salió con 800 páginas de propuestas y de análisis de los problemas y son enviados a los sindicatos, a los partidos políticos, pero sobre todo a diferentes actores sociales. Y eso les permite, ¿verdad?, ser parte del cambio y también aportar su voz, sus sugerencias, etc. Gracias, Lisa. Esta pregunta puede ir para los dos. Pregunta Eduardo Aninat, exministro del Estado de Chile. Gracias, Eduardo, por participar. Pregunta, con su conocimiento de Chile, bueno, específicamente para Lisa, ¿cuáles serían los dos derechos sociales prioritarios para el debate constitucional que viene? Yo creo que hay muchísimas cuestiones sociales que vive Chile, ¿verdad? Son las cuestiones sociales que vivimos en muchos países. Es la frustración ante el desempleo, las injusticias en el sistema de educación, que compartimos muchas experiencias, Suecia y Chile, porque los dos tenemos sistemas muy segregados de educación. Copiábamos nosotros en los principios de los años 90 algunas de las reformas neoliberales que introdujo Chile y que nos ha llegado a tener también en Suecia un sistema paralelo de escuelas privadas. Pero yo quisiera decir, mi mensaje es, todos esos conflictos, todos esos asuntos sociales no van a resolverse en la Constitución. Lo que sí puede hacer la Constitución es garantizar que las luchas que van a tener que continuar tengan un buen cuadro, que tengan un marco donde puedan abordar, donde puedan llegar a hacer algo constructivo. O sea, yo creo que el enfoque de todos esos movimientos sociales que se preocupan por el alto costo de viviendas, que se preocupan por la falta de acceso a la educación superior, que se preocupan por el desempleo, tenían que enfocarse en cómo llegar a tener una constitución que nos permite llevar a cabo esas protestas sociales y que sean exitosas. ¿Cómo podemos garantizarnos que tengamos nuestra máxima libertad de expresión, la posibilidad de salir a manifestarse, pero también la posibilidad de hacer lo que es trabajo político muy aburrido, abordar un análisis de una comisión del Parlamento de 400 páginas que analice el sistema educativo Chile, cómo se podía cambiar y aportar la voz del movimiento estudiantil a ese reporte de esa comisión. No sé si me haga entender. Yo creo que el acceso a tener acceso a ese tipo de documento, a estar dentro de esos tipos de procesos, es algo verdaderamente progresista y que pueda llegar a que todos esos desafíos sociales puedan ser abordadas. Ningún conflicto termina para siempre, todos los conflictos van a estar, vamos a tener que continuar las luchas, pero lo que sí podemos hacer con una constitución es tratar de que el marco, la institución durante la cual llevamos a cabo esas luchas sea la más favorable posible para políticas progresistas. Perfecto. Marco, mira, me pregunta acá Jaime Rojas, dice, que encuentro interesante esta pregunta, ¿es posible unir la nueva constitución, que va a estar en desarrollo, que se aprueba, los 17 objetivos de desarrollo sostenible del 2030? ¿Crees tú que se puede hacer algún link? Bueno, creo que tiene relación esa pregunta respecto de lo que decía antes sobre los contenidos, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos que son necesarios, fundamentales, que estén en una constitución y cuáles no? Hoy día hay una tendencia en el mundo a un proceso creciente de constitucionalización de los derechos, es decir, que derechos que nosotros dábamos porque todo el mundo respetaba y reconocía, ¿no es cierto?, no ocurre de esa manera y por lo tanto
hay una tendencia, ¿no es cierto?, a incluirlos, por lo tanto, dentro de los textos constitucionales, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos, que nadie podría decir que no se respetan, y sabemos que en muchas partes del mundo, incluso Chile, ¿no?, sigue habiendo una situación en relación con estos derechos que es discutible. Por lo tanto, también lo señalaba Lisa respecto de cuáles son aquellos derechos que efectivamente deben formar parte del texto constitucional. En este caso, respecto de los temas de los objetivos del milenio, ¿no es cierto? Y si esos deben incluirse, habrá que ver cuáles son los que pueden tener una mayor permanencia en el tiempo, porque efectivamente estos objetivos van cambiando, ¿no? Se van modificando, nos vamos planteando objetivos al 2030, pero probablemente que al 2050 sean otros. Y la pregunta es si esos objetivos debieran incluirse, por lo tanto, en su conjunto, como parte de la Constitución, o más bien debiéramos pensar en aquellas cuestiones que son más amplias, como por ejemplo el derecho a un medio ambiente del que todos podamos disfrutar, el tema del agua, que es la otra gran discusión que se va a dar seguramente en el caso de la Constitución chilena, ¿no?, en el proceso que se vaya a redactar. Por lo tanto, va a depender un poco de cómo resolvemos esta dificultad, como digo, de la tendencia que hay al proceso creciente de constitucionalización de los derechos, porque si es así vamos a tener que incluirlo necesariamente algunos de los que aparezcan dentro de los objetivos de la Agenda 2030 y hacernos cargo de eso. El problema es que si eso va cambiando continuamente, quizá el propósito que estamos buscando no lo vamos a conseguir, porque querría decir que cada cierto tiempo estos van a cambiar y tendríamos que hacer modificaciones a la Constitución. Perfecto, gracias. Me pregunta por acá Mauricio Muñoz, que es un tema que yo creo que uno de los objetivos que tiene Mirador Constitucional, es la alianza que estamos trabajando con la Universidad Central, de entregar información a la ciudadanía para que pueda tomar decisiones informadas. Mauricio Muñoz pregunta, ¿cómo es la educación ciudadana en Suecia? También me gustaría tener tu opinión, Marco, respecto a tu visión respecto a la educación ciudadana, que se les está dando de cierta manera algún impulso en Chile, pero nos gustaría saber esa visión. Dice, Mauricio pregunta, la gente conoce la Constitución y su importancia, pero el foco de la pregunta es la educación ciudadana en Suecia, cómo se lleva, cómo se implementa. Uno siempre quisiera más, ¿verdad? Que la gente sea más consciente. Yo creo que son muy pocos los que se interesan como yo y Marco y tú, Karina, todos los días estamos leyendo las noticias, nos interesamos por los asuntos políticos. Yo creo que mucha gente sabe mucho de la política de su vida, de sus experiencias diarias, cotidianas. Yo creo que una constitución debe de organizar maneras para que la gente pueda expresar sus experiencias, sus asuntos, sus conocimientos en todo lo que es la administración pública y también los procesos para llegar a tomar decisiones. Yo creo que ahí los partidos políticos a lo mejor es un buen enlace entre los ciudadanos y el Parlamento y el gobierno, pero no es suficiente. Es importante que también la gente siendo miembro de un sindicato laboral o siendo miembro de una asociación del barrio, también puedan tener influencia, también puedan tener acceso a influenciar a decisiones que sean tomadas. Respecto a la Constitución, a lo mejor se podría decir que si la gente está muy enfocada en lo que es la Constitución, yo creo que se pierde el enfoque donde debe estar. Lo que sí decide cómo se desarrolla un país es el presupuesto, ¿verdad?, del Estado. ¿Cuáles son los gastos del Estado? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Qué nivel de impuestos? Ese tipo de cuestiones donde los más grandes conflictos, las luchas sociales deben enfocarse. Yo tengo miedo de que una Constitución promete todo y contiene todo, el enfoque de las luchas sociales, de los partidos políticos, de las asociaciones va a ser hacia la Constitución y a lo mejor
no se dice abogados, como se dice, a jueces en la Corte Suprema Constitucional. Sería, creo yo, poco constructivo. Sería mejor si el enfoque sean los políticos que de verdaderamente tienen poder de decidir, por ejemplo, dónde gastamos y cómo hacemos para tomar recurso a los recursos que necesitamos, por ejemplo, para hacer una reforma del sistema educativo o para bajar el precio del transporte común. Perfecto. ¿Marco? Sí, yo creo que Mauricio ha dado con una pregunta bien importante. Yo creo que en el caso chileno tenemos un serio problema de educación, de formación cívica por parte de buena parte de nuestra población, ¿no? Podemos colegir que algunos sectores de la población, quizás los mayores, ¿no? Tuvimos acceso a algo de educación cívica. La educación cívica era una asignatura que se dictaba obligatoriamente en los colegios, pero hace algunos años se eliminó y por lo tanto no tenemos, los estudiantes no han tenido la posibilidad de tener una buena formación. Por eso que estamos hoy día haciendo un proceso de pedagogía ciudadana, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy día con Crear Chile, de alguna manera, es contribuir a esa necesaria pedagogía, a esa necesaria formación para enfrentar ese proceso. Porque efectivamente la política sabemos que no es una de las actividades que más interesa a la gente, lamentablemente, por muchas otras razones que no viene al caso aquí ahora, analizar, pero evidentemente la política dejó de ocupar un lugar tan trascendental en la vida de las personas como nosotros a veces creemos. El año 1988, en ese famoso plebiscito hace 32 años, ¿no? Había toda una épica, había toda una cuestión de fondo que llevó a la gente a movilizarse en condiciones muy distintas a las que tenemos hoy día. Nosotros recordemos que fue un plebiscito hecho en dictadura, ¿no? Por primera vez había una elección durante los 17 años de la dictadura militar y la gente se movilizó y la gente participó. Yo no veo ese entusiasmo hoy día, ¿no? Y de alguna manera esa falta de entusiasmo tiene que ver con que la gente no valora o los ciudadanos no están valorando de que este es un momento fundamental en la vida de las personas, el constituyente, pero también, como decía Lisa, y me queda muy grabada esa idea, del momento de elegir, de votar, ¿no? En el caso de Chile, cada 4 años, para elegir presidentes, parlamentarios, alcaldes, concejales, todas lo que son nuestras autoridades. Y yo creo que una dificultad que tiene ese proceso de que la gente valore justamente la democracia es justamente la falta de formación y de pedagogía ciudadana. Hoy día las encuestas muestran que la gente dice no estar satisfecha con la democracia, pero en realidad hay que apretarle una tecla, porque no es que esté satisfecha con la democracia, sino que con la democracia como la viven las personas, ¿no? No es que la gente no crea en el sistema democrático, lo que pasa es que la democracia que tiene, la que vive cotidianamente, es la que no lo tiene satisfecho, y por lo tanto lo que nosotros debiéramos pensar es en cómo mejoramos esa democracia, cómo mejoramos la política que hoy día tenemos. Esa es la gran dificultad que tenemos hoy día en Chile, ¿no? Por eso que procesos que apunten y que apoyen la formación cívica, la formación ciudadana, la pedagogía ciudadana, son fundamentales frente al déficit que tenemos, ¿no es cierto?, más institucionalizado de poder apoyar este proceso. Yo creo que es fundamental este tipo de acciones y porque son deficitarias hoy día en general en la formación de nuestros estudiantes en Chile. Gracias, Marco. Nos quedan pocos minutos, pero quiero hacer 2 preguntas y ojalá las puedan responder brevemente para ser justos con el tiempo. Hay una pregunta interesante acá de Romina Fornes, para Lisa, que pregunta si el modelo económico de Suecia está definido en la Constitución. No está. Hay la libertad de expresión y también, naturalmente, el derecho de la propiedad son de la misma manera que esto está incluido en los derechos humanos, ¿verdad? En la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, pero no se define con más detalle. Perfecto. Y Marco, te quiero hacer una pregunta respecto a cómo afecta la información de redes sociales en el debate constitucional. Nosotros en Mirador Constitucional vamos a estar publicando todas las semanas el Ibarómetro Constitucional
que es un informe que va a rescatar la conversación respecto al proceso en redes sociales y que está desarrollado por la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la universidad. Entonces me gustaría saber cómo impacta, cómo afecta la información en redes sociales en el debate. Bueno, yo creo que la va a afectar mucho. Esta va a ser la primera elección que se va a dar fundamentalmente, yo diría, en el territorio digital. ¿Por qué? Porque las condiciones sanitarias, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día y que van a imperar que están imperando en estos días previos al plebiscito, impiden las movilizaciones, impiden las actividades masivas y por lo tanto la disputa se va a dar fundamentalmente en el territorio digital. Creo que como nunca antes, elecciones anteriores, esta va a ser la que va a tener un mayor componente y los comandos que están detrás del apruebo o del rechazo han entendido muy bien esto y por eso que están haciendo una activa campaña, ¿no es cierto? Y están colocando buena parte de toda su apuesta electoral, la están desarrollando justamente en el territorio digital. Sobre todo porque además, como sabemos, la política cada vez más es sentimiento, es emoción, ¿no? Y de alguna manera las redes sociales lo que explotan justamente son esas sensaciones. Lisa decía que la elección chilena, el plebiscito va a tener un componente de polarización y justamente lo que se está buscando hoy día por parte de los comandos es polarizar, ¿no? Para poder movilizar. Recordemos que este plebiscito es con voto voluntario. Los van a decidir quienes voluntariamente decidan concurrir a votar con miedo, ¿no es cierto? Seguramente con poca claridad respecto de lo que va a pasar en 40 días más y por lo tanto creo que esta pulsión que se está dando hoy día en redes sociales es la realidad que vamos a tener y que va a marcar intensamente lo que va a ocurrir en el plebiscito. Por eso es interesante monitorear la conversación, lo que la gente está diciendo, lo que está opinando en relación con el apruebo, con el rechazo en el plebiscito en ese territorio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle a Lisa su tiempo, su excelente disposición, a Marco también. Lamentablemente no pudimos tener a Humberto de la Calle en esta conversación. Bueno, a ver si podemos organizar alguna otra sesión para conocer su visión de lo que pasó en Colombia, pero la verdad es algo que así tan diferente a lo de Suecia, con Colombia es algo mucho más cercano a nuestra realidad, así que esperamos poder tenerlo en otro momento. Quiero agradecer a los más de 70 registrados y participantes, la verdad que tuvimos muchos más registrados, esto convocó mucho interés y nos alegra mucho, y los quiero dejar a todos invitados a que visiten Mirador Constitucional. Ahí vamos a tener análisis de contingencia todas las semanas desarrollada por CREAP en relación a este proceso constituyente, los informes de Ibarómetro de la universidad, y también vamos a tener entrevistas tanto a expertos internacionales como nacionales y también artículos de opinión de académicos de la universidad y de otras personas también. Así que los dejo invitados. Muchísimas gracias de nuevo por el tiempo y ojalá se puedan sumar a otra sesión del ciclo que vamos a estar desarrollando en este largo proceso que nos espera. Así que muchísimas gracias a todos. Les deseo felices fiestas patrias. Gracias, Lisa. Todos en Chile. Ojalá nos veamos la próxima vez en Chile. Ojalá que de todas maneras, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Adiós. Chao, adiós.